Buenas noches a todos. De mi parte, pues, un gusto saludarlos, estar con ustedes esta noche. Me presento, mi nombre es Carlos Chávez, soy el responsable del departamento de flota de la Fundación Conducafé, del proyecto Plan Nescafé. El día de hoy, pues, tengo el agrado, el placer de acompañarlos en esta sesión como moderador del curso virtual de jóvenes caficultores, que es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé y en alianza con USAID. Ok, disculpen. Les decía, tengo el agrado de acompañarles el día de hoy aquí en esta clase. Disculpen tener algunos problemas técnicos. Eh, Antes de comenzar la clase, como todos los días, pues queremos hacerles unas breves recomendaciones antes de comenzar lo que es la clase del día de hoy. Como siempre, pues es mantener su micrófono apagado. Por favor, que revisen sus cámaras, manténganlas encendidas, por favor. Eh, Revisemos, por favor, lo que es la conexión de internet. Y cuando deseen preguntar algo, muchachos, hagan el favor de usar el icono. Hagan el favor de usar el icono de levantar la mano para poder darles la participación. Eh, También, muchachos, durante la clase necesitamos que nos hagan todas sus preguntas, inquietudes que tengan durante la ejecución de este curso. También su apoyo dando comentarios y demás, lo que es en redes sociales, lo que es en Facebook, y Telegram, YouTube. Por favor, también durante la clase se les va a estar compartiendo lo que es un link de asistencia para que por favor nos ayuden dejando su asistencia el día de hoy. Eh, el día de hoy, pues, tenemos lo que es un curso súper importante. La clase de hoy, pues, la vamos a enfocar o tratar acerca de principios y fundamentos de la agricultura regenerativa. Tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Rubén Llanes, un ingeniero agrónomo en el cual en la fundación le tenemos mucho respeto y cariño por todo el conocimiento y toda la experiencia que siempre nos ha sabido transmitir con muchísima experiencia, como les digo, en agricultura y además que es el director del proyecto de agricultura regenerativa en la fundación del proyecto Plan Nescafé. Ingeniero, le escuchamos, tenemos algunas dificultades técnicas, pues a los muchachos, pues pedirles el apoyo en seguir las recomendaciones en pantalla. Buenas tardes, buenas tardes. Carlitos, ¿me confirma si me escuchan? Carlos, ¿me logran escuchar? Le escuchamos, ingeniero. Perfecto, creo que es un tema de señal, porque sí viene un poco retrasado el retorno. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un tema muy interesante, como lo es la introducción a lo que es agricultura regenerativa. De hecho, este es un término un tanto moderno, un tanto contemporáneo, llamémoslo así, y vamos pues a ir hablando poco a poco, escudriñando el tema, empezando pues de lo general a lo específico. Eh, Vamos a arrancar con algunas definiciones. Eh, Primero definir lo que son los objetivos, ¿verdad? Que nos hemos trazado para esta presentación, para la hora que tenemos asignada. Primero, definir lo que es la agricultura regenerativa, demostrar qué nos aporta la agricultura regenerativa y conocer los aspectos que debemos adoptar para una agricultura regenerativa. Vamos a tratar de cubrir todos estos temas en 50 minutos y vamos a dejar 10 minutos al final para preguntas y respuestas. También para contribuciones o retroalimentación que ustedes nos quieran dar. Bueno, vamos de lleno al grano.
¿qué prácticas eh, incluyen o utilizamos cuando hablamos de agricultura regenerativa? Bueno, para dar un poco de contexto, aquí vienen tres términos que se han venido usando a través de la historia y que han sido los que han generado la necesidad de hablar de lo que es ahora una agricultura regenerativa. Eh, Poniéndonos un poco en el orden cronológico de cómo ha venido evolucionando la agricultura, un término que se utilizó allá a principios del siglo XX fue el tema de la Revolución Verde, ¿verdad? Y esto pues es más que todo lo mencionamos como parte de la historia de cómo vienen naciendo estas necesidades que tenemos hoy en día de la agricultura regenerativa. Pues la Revolución Verde, como muchos sabrán, fue la época en donde los, los productores comenzaron a saltar de los rendimientos tradicionales a super rendimientos, donde a, a razón de ciertas tecnologías que permitieron un mejor control de plagas y enfermedades, y ahí a la par también surgió el tema de las nuevas variedades híbridos, pues se logró llegar a rendimientos nunca antes vistos. Esta es la época en en que nacen la mayor parte de los agroquímicos que hoy en día conocemos. Y bueno, y muchos de que incluso ya han sido descontinuados por el tema de contaminación al ambiente, al humano y a todos los ecosistemas. En esta época es donde en Honduras se establecen los enclaves bananeros, por ejemplo, y donde el enfoque principal o la prioridad de todos los productores y organizaciones dedicadas a la producción era producir altos rendimientos. Y esta sobreproducción o esta producción de altos rendimientos incluía o también significaba el uso indiscriminado de algunos insumos, llámese fertilizantes, llámese plaguicidas y uso de productos que nos iban a acelerar esa producción que se requería. En ese momento, como el tema era nuevo, pues no se tenía información sobre las posibles consecuencias o resultados que esto iba a causar. Pues más temprano que tarde el desequilibrio se dio y entonces este desequilibrio empezó a traer problemas como resistencia de plagas, resistencia de las plagas y las enfermedades a los agroquímicos, contaminación al medio ambiente, contaminación al ser humano e incluso intoxicaciones y algunas enfermedades asociadas al tema de agroquímico. Entonces, esta revolución verde, si bien es cierto, marca un hito histórico en el rubro de la agricultura, también tuvo su impacto. Una vez que se da la revolución verde y que la agricultura despega y a niveles nunca antes vistos, se logra después llegar a hacer ciertas diferenciaciones y nace el término agricultura convencional, donde todo lo que significaba fertilizantes, eh, uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y todo el tema de manejo, de protección de cultivos de forma convencional, se le llamó agricultura convencional, porque se empezó eh, a querer diferenciar de lo que era esa agricultura tradicional o convencional, perdón, en ese momento convencional, contra una agricultura orgánica un poco más amigable con el ambiente. Entonces ahí nacen los otros términos como la agricultura orgánica o nacen términos también como los de manejo integrado de plagas, manejo integrado de cultivos, planes de manejo de cultivos, ya haciendo un enfoque que integra no solo el uso convencional o de agroquímicos. Eh, ya mucho más reciente, pues viene el tercer término, que es el que tenemos aquí en esta diapositiva, que es el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático probablemente sea el término más moderno, pero es el que nos ha hecho reflexionar
y poner, como decimos, las barbas en remojo sobre la situación actual. Y realmente, pues la evolución, como en todo sistema, trae cosas positivas, también deja eh, rastros negativos, ¿verdad? Y una buena parte del cambio climático, los efectos del cambio climático que estamos viviendo, pues innegablemente vienen por esas evoluciones por las que hemos ido pasando en la agricultura. Eh, bueno, estos son como los precedentes que nos conllevan al día de hoy a hablar de lo que es la agricultura regenerativa. Uno de los efectos que nos causa o que nos ha venido eh, incrementando todo el tema de la agricultura, la revolución verde, agricultura convencional, todo este tiempo atrás, ha sido la acumulación de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Es ese carbono que normalmente está atrapado en el suelo de forma orgánica o en los árboles, eh, pues ha ido en aumento, ¿verdad? Y esa es realmente una de las razones o el, el principal gas o el gas que aporta mayormente al efecto del cambio climático. Y aquí podemos ver en estas gráficas, bueno, esta de hecho es una gráfica interactiva, donde, déjenme ver si funciona, donde podemos ver cómo a través del tiempo nos va mostrando cómo tanto la temperatura como el tema de el dióxido de carbono acumulado en, en nuestra atmósfera ha ido en aumento a través del tiempo. Ahí podemos ver un orden cronológico donde ustedes pueden ver ahí en esa gráfica. Aquí ya vamos por el 2004 y podemos ir viendo cómo en partes por millón tenemos el dato de la acumulación de dióxido de carbono a la izquierda a través de diferentes latitudes y a la derecha en relación del tiempo. Desde lo que es, en la gráfica podemos ver iniciando desde 1980 y pues ahí ya vamos por el 2010 y vamos viendo cómo las partes por millón de dióxido de carbono se ha ido acumulando. O sea, eso es una tendencia eh, marcada, ¿verdad? Y es totalmente lineal y ustedes pueden ver cómo va hacia el ascenso. Es decir, si no hacemos algo pronto, definitivamente que vamos a tener consecuencias. Bueno, esta es la diapositiva que recién discutimos sobre los pilares que dieron inicio al tema o al término de agricultura regenerativa. Bueno, vamos entrando cada vez más en materia al tema específico. ¿Qué es agricultura regenerativa? Vamos a ir definiendo algunos términos. ¿Cómo nace la agricultura regenerativa? Bueno, pues en parte lo hemos dicho ya. Nace de la necesidad de mejora y revitalización de la salud del suelo. Son varios pilares, pero que ya los vamos a ver en detalle, pero el suelo definitivamente es como el pilar fundamental en el que se basa la agricultura regenerativa. Durante décadas, la agricultura convencional ha provocado un desgaste y mala gestión de nuestros suelos, reduciendo drásticamente el número de suelos fértiles y cultivables para la producción de alimentos. Acuérdense que cuando nosotros producimos algo que nace del suelo, cualquier producto de la agricultura, significa que son nutrientes que se extrayeron, ¿verdad? Y esos nutrientes, el suelo siempre se mantiene en un balance. Entonces, hablemos de café, que es el tema que nosotros mejor conocemos. Para producir un quintal de café, ese quintal de café producido crea un desgaste en ese suelo. Y ese desgaste incluye extracción de nutrientes, variación en los temas de eh, relaciones catiónicas, de bases, también en modificaciones en las concentraciones de materia orgánica y también hace cierta modificación en la estructura del suelo. Cuando nosotros hacemos toda esa extracción y la materia orgánica se mineraliza, significa que esa materia orgánica pues ya pasa, de una u otra forma pasa al ambiente. Lo vamos a ir viendo en detalle también. Y esa materia orgánica que pasa al ambiente pues definitivamente es la que nos va a aportar a esas concentraciones de dióxido de carbono en el ambiente que
que recién mostramos. Bueno, la agricultura regenerativa es un sistema agrícola que tiene como objetivo conservar y restaurar las tierras agrícolas y su ecosistema. Su objetivo es mantener, sustentar y mejorar y restaurar todo lo que se ha degenerado o desgradado en el pasado. Siempre se ha, nosotros a través del tiempo hemos aprendido unos términos que han sido muy utilizados y estoy seguro que muchos lo conocen. Y es el de las buenas prácticas agrícolas o las prácticas básicas de producción. Algunos utilizan el término de buenas prácticas agrícolas como un término intercambiable como la agricultura regenerativa, lo cual podría estar correcto hasta cierto punto porque la agricultura regenerativa también incluye o incorpora el uso de buenas prácticas agrícolas, con la diferencia, y aquí está el punto que lo diferencia, es que la agricultura regenerativa tiene un enfoque en lo que estoy señalando aquí con el puntero: conservar y restaurar las tierras agrícolas, ¿ok? O sea, no solo es conservar, ¿verdad? Porque el término de prácticas básicas o las buenas prácticas agrícolas también incluyen el término conservar y tienen muchas actividades y prácticas que tienen que ver con conservar los suelos. Sin embargo, la agricultura regenerativa, además de conservar, también se enfoca en restaurar, ¿me entienden? O sea, no solo es conservar o mitigar el efecto que estamos causando actualmente, sino que restaurar lo ya degradado, y aquí lo menciona también, es restaurar lo que ya se ha degradado en el pasado. O sea, no solo es mantener el balance, sino ganar un poco más de todo lo que hemos afectado ya al ambiente o al equilibrio ecológico a través de nuestras intervenciones en agricultura. Algunos términos que no son agricultura regenerativa y que muchas veces se utilizan como un término intercambiable son la agricultura orgánica, ¿verdad? ¿Por qué no es lo mismo hablar de agricultura regenerativa que agricultura orgánica? Bueno, es sencillo. Básicamente la agricultura orgánica se enfoca, que también es importante, pero se enfoca en producir alimentos inocuos, ¿verdad? Para el ser humano, cuidando el ambiente, pero no tiene el enfoque de restauración de suelos como si lo tiene la agricultura regenerativa, que ya se los mencioné. Labranza de conservación podría ser que se aproxime bastante a agricultura regenerativa, sin embargo, también se queda un tanto corto. Producción más limpia también está más relacionada a la reducción o la eliminación del tema de agroquímicos. Agricultura sostenible también incluye todos los temas de diversidad y manejo de sistemas agroforestales. Entonces, todos ellos contienen elementos que están incluidos en la agricultura regenerativa, pero no necesariamente significan lo mismo, ¿ok? Eso es algo que sí tenemos que mencionar. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, tres principales. Creación de una agricultura holística, y vamos a ver qué significa esta agricultura holística. Busca mitigar el cambio climático restaurando las funciones del suelo. Este es un factor muy importante como un objetivo de la agricultura regenerativa. También busca restaurar la materia orgánica y diversidad biológica del suelo. Repito, miren, el enfoque de la agricultura regenerativa está muy enfocado en, además de conservar, también restaurar. Si ustedes ven el tema restaurar, prácticamente va en todas las partes que tienen que ver con la definición de agricultura regenerativa. Y aquí lo martillamos, digámoslo así. Devolverle a la tierra lo que se le ha quitado, ¿ok? No solo es conservar, es dar un poquito más allá, devolviéndole a la tierra lo que se ha quitado. Bueno, algunos enfoques o, digámoslo, componentes que sí están incluidos en la agricultura regenerativa. Este es como la integración de la agricultura regenerativa a todos los elementos que están comprendidos en ella. Y aquí estamos hablando del suelo, agua, biodiversidad, restauración, la palabra restauración, insisto,
es fundamental cuando hablamos de agricultura regenerativa y transición, ¿verdad? Los resultados de la agricultura regenerativa siempre forman la base de la producción alimentaria sostenible. O sea que todos los términos que vimos anteriormente como agricultura sostenible, agricultura orgánica, producción más limpia, etcétera, podríamos decir, que son términos que están incluidos dentro de la agricultura regenerativa. Una transición justa, pues ahí podemos ver diferentes escenarios, ¿verdad? A los extremos, a los extremos, tanto derecha e izquierda, podemos ver, en este caso son fincas de café, donde se puede ver un buen manejo. No dice mucho sobre las prácticas o tecnologías implementadas, alineadas a la agricultura regenerativa. Sin embargo, sí podemos ver que son cultivos que tienen un buen nivel de manejo. En las dos fotos del centro sí se ve un suelo más descubierto, más degradado, cultivos que no están en su mejor manejo y que probablemente esté relacionado por temas de degradación de suelo, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Cuáles son los principios de la agricultura regenerativa? El primero que tenemos ahí, y esto es algo que ya lo hemos venido viendo desde que hablamos de la definición, es minimizar la alteración del suelo. O sea, esto es como quien dice no molestar tanto al suelo, es proveerle al cultivo la mayor cantidad de requerimientos, tanto nutricionales como de enmiendas o de regeneración, con tal de no alterar lo que el suelo provee. Mantener una cobertura de suelo, esto es muy básico. Cuando hablamos de mantener una cobertura del suelo, hablamos de mulch orgánico, hablamos de no utilizar herbicidas. Bueno, en detalle ya lo vamos a ir viendo más adelante. Asegurar la presencia de raíces vivas todo el año. Las raíces realmente son uno de los principales conservadores del suelo. Cuando incluyendo la raíz de las malezas, cuando uno, digamos, limpia un terreno con control mecánico, es decir, con machete o poda, esas raíces al final, porque yo hago el control, entonces las malezas se controlan, esas raíces al morir, al controlar las malezas, esas raíces dejan esos microporos en el suelo, crean como unos microtúneles que permiten aireación al suelo, que permiten un mejor intercambio gaseoso y, por supuesto, una mayor biodiversidad en el suelo. Diversificación de cultivos es otro de los principios de la agricultura regenerativa. Y bueno, integrar la ganadería también. Realmente la ganadería es uno de los elementos o uno de los rubros pecuarios que más aporta al tema de contaminación por el tema de gases que liberas al ambiente, gases de efecto invernadero. Entonces también estamos viendo la manera también cómo la agricultura regenerativa tiene un impacto sobre la ganadería. Aquí quiero mencionar algunas acciones prioritarias que tienen que ver con, esto es un poco más ya más específico, que tienen que ver con la agricultura regenerativa. Impulsar la conservación de suelos, volvemos al mismo tema, al enfoque a suelos, a la conservación de suelos que tiene la agricultura regenerativa. Aquí hablamos de algunas actividades un poquito más puntuales como mantener la cobertura permanente y diversificada del suelo, con una alteración mínima del mismo, desarrollo de cultivos, desarrollar el cultivo intercalado. Uso de fertilizantes orgánicos, estamos claros de que agricultura regenerativa no es lo mismo que agricultura orgánica, sin embargo, sí se trata de incorporar o reciclar la mayor cantidad de nutrientes posibles. Dificultades técnicas. En un momento regresa el ingeniero Rubén. Les pedimos a todos una disculpa. Estamos tratando de solventar estos inconvenientes. Ya creo que ya tenemos al ingeniero nuevamente. Ingeniero, le escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, ingeniero. Ok, gracias. Sí, tuvimos un pequeño
impasse, pero creo que ya estamos, si me escuchan, pues. Hablando de fertilizantes orgánicos, le mencionaba el punto de que el café es un ejemplo típico por el hecho de que tenemos la famosa pulpa del café, que yo sé que todos los que están recibiendo este curso saben de lo que les estoy hablando. La pulpa del café es hay estudios que indican que la pulpa de café puede significar más o menos el 40% de los nutrientes que nosotros le aportamos al cultivo de café. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esa pulpa de café yo hago el trabajo de compostearla, de eh, generarla o convertirla en abono orgánico y luego incorporarla a la finca, pues ya con eso yo estoy reciclando una buena cantidad de nutrientes que mi cultivo necesitaba, ¿verdad? Y que ya no tengo que depender de fertilizantes sintéticos. Entonces mi cantidad de fertilizantes sintéticos va a disminuir. Ok. Eh, Desarrollar los hábitats naturales, esto tiene que ver mucho con la biodiversidad. Utilizar menos productos químicos, esto es un enfoque muy importante en la agricultura regenerativa. Proteger las cuencas hidrográficas también está muy relacionado con la agricultura regenerativa. Integrar la ganadería, que lo habíamos mencionado. Y mantener o aumentar los rendimientos, ¿verdad? O sea, aquí no se trata, no necesariamente se trata de que la agricultura regenerativa va a hacer que los rendimientos disminuyan por el hecho de que estamos quitando mucho de lo que es la agricultura convencional. Realmente el cometido de la agricultura regenerativa es siempre moverse hacia el aumento, hacia la mejora en la parte de rendimientos, tanto cantidad como en calidad. Sin embargo, respetando y siendo generoso con el ambiente, el tema de agua, recursos suelo, recursos diversidad, para que pues logremos tener una agricultura sostenible en el tiempo, pues y que no vaya a suceder lo que sucedió en el tiempo de la Revolución Verde, donde los sistemas se rompieron ese equilibrio en que estaban y llegó el tema, el punto donde lo que les mencionaba, en las plagas, las enfermedades adquiriendo resistencia, generando más contaminación, entre otros. Bien, algunos beneficios potenciales de la conservación de suelo, y aquí podemos hablar mucho si nos centramos en detalles. Sin embargo, vamos a verlo de forma general porque hay hay otra clase dentro de este curso que se va a enfocar en las prácticas básicas que implican ya los aspectos técnicos de lo que tiene que ver con agricultura regenerativa. Entonces, como este es un tema introductorio, vamos a pasar un poco de forma más general. Bueno, un beneficio potencial es la infiltración y drenaje del agua, ¿verdad? Claro, al mejorar, al hacer esa conservación de suelo, yo también conservo la estructura del suelo, que al conservar esa estructura del suelo, ya lo había mencionado, yo logro tener una mejor aireación de suelo, mejor intercambio de gases, una mayor biodiversidad o de la fauna microbiana del suelo, lo cual me permite esa infiltración y drenaje. Ambas son importantes, ¿verdad? El suelo tiene que tener una infiltración, pero una vez el agua infiltrada también tiene que drenar, porque si no, vienen problemas de respiración de raíces que puede derivar en problemas que me causen una merma en el rendimiento. Actividad y diversidad microbiológica, este va bastante relacionado al anterior, porque pues la microbiología del suelo está muy relacionada con lo que es la infiltración. La estabilidad y la estructura del suelo también, porque al tener más materia orgánica, una mejor infiltración, una mayor biodiversidad microbiológica, logro tener también esa estabilidad en el suelo. Por lo tanto, tengo un suelo más esponjoso, es decir, menos compactado y con más vida. Disponibilidad de nutrientes para los cultivos, esto es totalmente cierto. Eh, un suelo que tenga todos los elementos que ya mencionamos y que están descritos aquí en la izquierda,
yo definitivamente voy a tener una tasa de reciclaje de nutrientes más alta. Por lo tanto, la fertilidad del suelo va a aumentar. Retención de agua igual, ¿verdad? La capacidad de retención de agua aumenta en la medida que yo tengo suelos con bastante materia orgánica y con esa estabilidad y microflora activa en el suelo. Sistema de raíces bien desarrollados, lo mismo, ¿verdad? Las raíces crecen en, en lugares donde estén bien acondicionados. Las raíces no crecen ni en suelos abnegados, suelos poco oxigenados y mucho menos en suelos compactados. Entonces, por eso lo llamamos a esta diapositiva beneficios potenciales de la conservación de suelos. Y aquí vamos a ver, cuando al principio mencionamos el tema de que la agricultura regenerativa tiene un enfoque holístico, pues aquí vamos a ver un poco más de ese detalle, ¿verdad? Cada práctica puede traer una serie de beneficios eh, a diferentes recursos naturales que se emplean en la agricultura, ¿verdad? Y pues, como ustedes saben, cada actividad, cada tarea, cada práctica que se realiza tiene un impacto, ¿verdad? Tiene un impacto. Entonces, aquí lo que queremos demostrar con esta información es que cada vez que yo hago una práctica o una tecnología o cualquier tarea que esté alineada con las prácticas de agricultura regenerativa, me va a venir a tener un impacto positivo sobre estos cuatro elementos que son los pilares de la agricultura regenerativa: suelo, agua, biodiversidad y la mitigación, que si ustedes intercambian esta palabra o este término, tiene mucho que ver también con lo que mencionábamos al inicio de la restauración. Ok, vamos a ver una por una. Por ejemplo, los cultivos de cobertura. Si ustedes miran, tienen un efecto. Lo que tiene tres puntitos significa que tiene un impacto alto o principal. Los que tienen dos puntitos es un impacto moderado. Y lo que tiene un puntito es un impacto más bajo. Entonces, los cultivos de cobertura, si ustedes ven, tienen un impacto muy alto en el suelo, moderado en el agua y biodiversidad, y muy alto en la parte de mitigación. Y aquí podemos ver otras prácticas de agricultura regenerativa y su impacto sobre los elementos de la agricultura regenerativa. ¿Ok? Entonces podemos ver, si quieren enfoquémonos por factor tiempo, nos podemos enfocar en las principales, en las que tienen mayor impacto. Rotación de cultivos, miren el impacto que tiene sobre el suelo y sobre la biodiversidad. Cubierta de abonos orgánicos y residuos de cultivo, tiene un impacto alto en el suelo y también en mitigación. Labranza mínima, también un impacto alto en el suelo. Bueno, si ustedes lo ven, casi todas tienen un impacto alto en el suelo. Fertilizantes orgánicos, si ustedes ven, tienen un impacto alto en todas. Lo mismo que la gestión integrada de nutrientes. Tecnología de riegos tiene un impacto alto en el tema de conservación de agua. Zonas de amortiguamiento ribereño tienen un impacto en todas. Lo mismo que cultivos intercalados, principalmente en la conservación de suelo. Aquí podemos ver otras prácticas o tecnologías que están alineadas a la agricultura regenerativa, sistemas agroforestales, y vamos a ir nada más leyendo las prácticas para que podamos avanzar. Setos vivos y zonas verdes, estos son como cultivos en linderos. Gestión integrada de plagas y biocontroles, estos son bioplaguicidas, tienen un impacto positivo en todo, solo en mitigación no. Agricultura de precisión, almacenamiento y proceso y procesamiento del estiércol, gestión de rebaño, estas son prácticas asociadas a ganadería, manejo integrado de pastoreo. Entonces, como ustedes ven, la agricultura regenerativa, cuando yo aplico cualquiera de estas prácticas, en menor o en mayor grado va a generarme un impacto positivo sobre suelo, agua, biodiversidad o mitigación. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que son algunas prácticas y tecnologías a implementar para abordar los efectos del cambio climático. Recordemos que hemos venido hablando de
hemos venido hablando cómo nace el término de agricultura regenerativa. Primero mencionamos que el efecto de la Revolución Verde, cómo nace, cómo evolucionó la Revolución Verde, luego cómo nació el término de agricultura convencional para diferenciarlo de otras nuevas prácticas que están surgiendo, y que luego surgió el tema del cambio climático, y que producto del cambio climático se tuvo que pensar en una agricultura que me integre diferentes elementos que ya habían sido establecidos, pero que tengan ese efecto sobre el cambio climático. Por eso viene el término de restaurar. Bueno, entonces aquí vamos a llevarlo sobre un compendio de diapositivas, donde vamos a hablar también de algunas prácticas enfocadas a café y que son puramente agricultura regenerativa y que tienen un efecto positivo en el tema de cambio climático. Hablando de café específicamente, tenemos el tema de la selección de semilla, ¿verdad? ¿Por qué la selección de la semilla y el establecimiento y el buen manejo de los viveros tiene que ver con agricultura regenerativa y efectos de mitigación al cambio climático? Bueno, pues miren, esto tiene una respuesta bastante lógica. Y es que cuando yo uso semillas seleccionadas, yo primeramente estoy curándome en salud, como decimos, para no introducir plagas ni enfermedades. Número dos, si selecciono variedades mejoradas, es seguro que tengo que escoger una variedad o un híbrido que tenga cierta resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. Hoy por hoy existen un par de variedades de café que tienen una muy buena tolerancia a la roya. Entonces, si yo utilizo estos materiales, estas variedades, pues el simple hecho que tengan buena tolerancia a la roya me va a permitir poder producir o mantener mi cultivo sin tanta fumigación. ¿Qué significa esto? Que no voy a tener que usar agroquímicos para controlar roya, o si los uso van a ser en menor cantidad. Al mismo tiempo voy a poder generar una agricultura sostenible. Eh, y pues el tema de viveros ya se sabe, ¿no? Un buen vivero pues es el éxito para un buen cafetal. Entonces, raíces sanas, viveros que no tengan, que se haga un buen manejo de cultivos del vivero, y una buena selección, y que las raíces pues vengan con una raíz pivotante derecha para que no vaya a tener efectos. Obras de conservación de suelo, y ahí podemos ver algunas que se han establecido. A la izquierda podemos ver obras de conservación de suelo de una planta que se llama Espada de San Miguel, que es muy buena. Normalmente se encuentra en la zona cafetalera, solo es pues saber dónde está la fuente del material genético y poderla multiplicar. Aquí podemos ver diferentes cultivos alineados o ¿cómo le llaman? En callejones a la orilla del café. Y aquí podemos ver también diferentes obras de conservación de suelo, como curvas a nivel y cultivos en callejones. Análisis e interpretación de suelo para conocer pH y fertilidad. Esto es básico, muchachos. Si queremos definitivamente hablar de que estamos aplicando agricultura regenerativa en café, esta práctica es importante, porque esto me va a determinar, número uno, cómo está mi pH del suelo, qué enmiendas requiero, y al mismo tiempo me va a decir cómo está la fertilidad de mi suelo y qué tipo y cantidades de fertilizantes yo podría utilizar que van a ser los apropiados para mejorar mi rendimiento, pero que no me van a causar ningún impacto al ambiente, porque pues voy a tener la capacidad de aplicar la cantidad de fertilizante que mi cultivo requiere. Entonces, número uno, no desperdicio nutrientes. Número dos, me ahorro dinero porque uso la cantidad de fertilizante adecuada. Vamos a ver con otra práctica. Esta es la aplicación correcta de enmiendas y fertilización. Es necesario saber de cómo está mi pH del suelo. Casi que por regla de tres, la mayor parte de los suelos de las zonas cafetaleras de Honduras tienen problemas de acidez. Así que el tema del encalado se vuelve casi que una práctica recurrente y práctica como
convencional que hay que estarla haciendo por el tema de la acidez de los suelos. Ahí podemos ver también a la derecha haciendo una buena fertilización. Cuando hablamos de una buena fertilización, no solo nos referimos a las cantidades, sino a las proporciones correctas y a la metodología de aplicación de fertilizantes correctas también, ¿verdad? Porque también hay que, como les digo, ahorita el propósito de esta charla no es hablar específico de lo técnico, pero sí que ustedes tienen que estar claros de que cada una de estas prácticas que estamos mencionando aquí llevan tienen su protocolo, su procedimiento de hacerlo correctamente. Por ejemplo, ¿qué es lo típico que hace un productor a la hora de fertilizar? Pues irse con bueno, en algunos lugares le dicen guisute, en otros les dicen pujaguantes o chuzo, y ir fertilizando 2, 3 pullones por planta. Esas prácticas realmente ya no se están usando, pues ya se ha quedado en evidencia de que dañan las raíces y el fertilizante queda mal distribuido. Entonces, solo como un preámbulo, pero definitivamente cuando vean el tema de prácticas relacionadas a la agricultura regenerativa en detalle, van a ver un poco más a fondo estos temas. Manejo de finca bajo la modalidad de sistemas agroforestales. Ahí podemos ver 3 fotos donde se muestra bonitas fotos que muestran el asocio del cultivo de café con maderables. En algunos está en callejones, otros está en linderos, otros está simplemente intercalado, pero lo importante es que manejemos los sistemas agroforestales en café. Eso nos va a permitir mantener la biodiversidad. Si ustedes pueden ver aquí en esta finca, ustedes pueden ver toda la cantidad de hojarasca que hay ahí. Esa hojarasca se llama mulch orgánico, también le llaman, y eso permite un montón de beneficios. Número uno, sirven de control de maleza, conservación de la humedad, regulación de la temperatura del suelo, raíces superficiales, entre otras. Aquí a la derecha básicamente lo que quisimos destacar es que con el tema de cambio climático y ahorita que las plantas, que el café está en algunos lugares floreando y en otros lugares ya el granito recién formado, hemos empezado a ver hasta que las altas temperaturas me está causando este problema de que la pimientilla, como se le llama al fruto, se está secando. Y esto lo hemos visto mayormente en cultivos que no tienen un buen manejo de sombra. Entonces, esas son las consecuencias cuando no se hace uso de la agricultura regenerativa. Manejo de tejidos, esto es importantísimo, ¿verdad? Realmente no podemos hablar de un buen manejo de café o que estamos haciendo uso de la agricultura regenerativa si no hacemos un manejo de tejidos en café. Como le menciono, solo estamos hablando de las generalidades o enumerando las prácticas, sin embargo el detalle lo van a ver a posterior. Monitoreo y control de la broca también, ¿verdad? La broca, pues, desgraciadamente se tiene el concepto de que bueno, veo la broca, aplico insecticidas, y va el productor con la bomba de mochila a aplicar el mejor producto para la broca. Normalmente los mejores productos para la broca también son los más tóxicos, así que para el humano, así que controla la broca, pero crea una contaminación al ambiente, a su persona, y una degradación de todo el ecosistema. Entonces, por eso hablamos aquí de monitoreo y control, porque monitoreo implica muestreos, implica control etiológico, como lo que ustedes ven ahí con las trampas, y hacer las aplicaciones solamente si se requiere. Pero hablando de la agricultura regenerativa y que integra los conceptos de manejo integrado de plagas, aquí deberíamos hacer uso, además del muestreo y las trampas, también de los controles biológicos. Monitoreo y control de la roya, lo mismo. Normalmente, ¿qué es lo que hace el productor? Y por eso coloqué esta diapositiva acá. Normalmente el productor dice, tengo roya, tengo problemas de roya, tengo que fumigar cuando está en etapa 3 o en etapa 4. Aquí ya es muy tarde, aquí la roya no la voy a poder controlar con ningún producto orgánico o productos, digamos, protectantes. Aquí, si yo tengo una finca con un grado de infestación y de severidad al nivel 3 y 4, no podría yo controlarla de una forma más que con el control de agroquímicos, el uso de los triazoles.
Sin embargo, si yo identifico el daño de broca, perdón, el daño de roya en nivel 1 o en nivel 2, todavía puedo tener opciones de control que no necesariamente signifiquen los químicos. ¿Ok? Entonces, el tema de monitoreo y muestreo es básico para broca, para roya y para el resto de plagas y enfermedades del cultivo. Control de malezas de forma manual, esta es otra. Miren, aquí podemos ver una desbrozadora. Hay diferentes marcas, diferentes tamaños. Los productores que puedan hacer la inversión en desbrozadora, la recomendación es que lo hagan, porque se van a ahorrar una buena cantidad de dinero en esta inversión, ¿verdad? Porque, bueno, comparando con el avance o la cantidad que se puede lograr controlando con machete o con desbrozadora, pues es grande la diferencia. Y si el cometido que tenemos es no utilizar glifosatos o paraquat o cualquier otro herbicida que pueda estar disponible, esta es la mejor opción. Y ustedes pueden ver cómo queda el suelo. Como básicamente lo que hacemos es un control mecánico, todas esas raíces de la maleza, como les mencioné al inicio de esta presentación, se terminan pudriendo y al pudrirse eso genera microporos. Todo ese mulch orgánico se termina pudriendo y al pudrirse es materia orgánica en la superficie del suelo. Riegos igual, este de repente no aplica para todos, pero donde los productores puedan aplicar riego, es una práctica muy importante en los cultivos de café. Diversificación, aquí pusimos diferentes ejemplos de diversificación. Tenemos la dicha de que las fincas de café por lo general están ubicadas en zonas donde el clima es favorable para la producción de otros cultivos. Aquí podemos ver diferentes ejemplos como plátano, como aguacate, como frijoles. Aquí están utilizando una secadora solar para secar frijol. Incluso actividades pecuarias como cría de tilapias, gallinas, pollo de engorde o gallinas ponedoras, etcétera, ¿verdad? Aquí todo lo que es diversificación, esto viene a aportar. Tal vez no, esto no viene tanto enfocado al tema de la agricultura regenerativa como tal, pero sí al tema de la seguridad alimentaria por temas del cambio climático, ¿verdad? O sea, asegurar básicamente pues un ingreso estable al productor a través del tiempo. Uso de subproductos del café, ahí podemos ver en esa foto, haciendo diferentes bioproductos o foliares que me van a permitir poder hacer aplicaciones, pueden ser nutrientes o pueden ser biopesticidas para controlar o prevenir plagas y enfermedades. Lo mismo cuando hablamos de subproductos del café, lo mismo con el tema del lombricompost. Las lombricitas estas californianas son un aliado perfecto para acelerar esa descomposición de los nutrientes y usar ese lombricompost para incorporar todos esos o reciclar todos esos nutrientes y devolvérselos a la finca. En la foto derecha podemos ver un productor haciendo el tratamiento de la pulpa. Bueno, miren, ahorita vimos ese recorrido a través de las diferentes prácticas. Ahora tenemos acá un pequeño video y con esto vamos a terminar y vamos a dejar unos minutos para el tema de preguntas y respuestas. La agricultura regenerativa va más allá que la agricultura ecológica, incluye regeneración de suelos, captura de agua, fomento de la biodiversidad y creación de comunidad. El compost es una de las técnicas que utilizamos en agricultura regenerativa que ayudan más a mejorar los suelos y a capturar CO2.
No solo es una manera de mejorar los suelos, la fertilidad y las producciones agrícolas, sino que creemos que es una de las mejores maneras de luchar contra el cambio climático. La agricultura regenerativa va un paso más allá, que es voy a mejorar, voy a devolverle al suelo lo que nos está entregando, voy a dejar el suelo mucho mejor que lo que yo lo recibí. Tenemos ya 1 centímetro de humus negro. Es mucho más fácil que se desarrolle la vida que en una ceniza, que es lo que había antes. Yo era el labrador número 1 y eso de la cubierta vegetal conmigo no iba. Pero al final soy el primer convencido y capacitado para convencer a cualquiera. Que se lo puedo demostrar todos los días. Si queremos que ocurran cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas. Aquí llueve poco, pero cuando llueve lo suele hacer de forma torrencial y además se lleva nuestro suelo. Y tenemos que parar ese movimiento de agua y esa erosión. Las técnicas de cosecha de agua, como el cultivo en línea clave, es una de las acciones que veo muy prioritarias en el territorio. Cuando hay agua de escorrentía que la tierra no es capaz de absorber y corre, pues esas zanjas permiten que queden atrapadas ahí y se repartan por todo lo largo y tengan más tiempo para infiltrarse en el terreno. En la finca, desde que empezamos el tema de la agricultura regenerativa, hemos hecho 7 kilómetros de líneas de infiltración. Estamos plantando aromáticas para aumentar la biodiversidad y que haya más insectos. Que si estudiamos la naturaleza y vemos cómo ella resuelve los problemas, solo tenemos que imitarla, porque en definitiva la agricultura que estamos ahora practicando nosotros, que llamamos agricultura regenerativa, es la agricultura que hacían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Dentro de esta zona tenemos 100.000 hectáreas de almendros y lo bueno es que ya hay 50.000 hectáreas aproximadamente de producción ecológica con certificado. Ahora me llaman empresas sorprendentes que buscan regenerativa. Hace 10 años nadie conocía la palabra. Nuestra idea es que los clientes tengan la sensación del agricultor a la mesa. A gente que aún no está concienciada de muchas cosas les va a hacer pensar que no solo se puede vivir de esto, sino que se puede vivir muy dignamente y que a la misma vez estamos haciendo algo por esta tierra y que si no empezamos ya a hacer algo, los que vienen detrás no van a tener nada. Es importante y necesario en la educación trabajar el asombro y la capacidad de maravillarse que tienen los niños hacia lo que ocurre en la naturaleza. Y esa capacidad de maravillarse y esa capacidad de asombro que surge en ellos es lo que se transforma en pasión y amor. Y sobre todo lo que crea un vínculo afectivo del niño hacia el paisaje y hacia la naturaleza. La manera de cambiar las cosas tiene que incluir a todos, a los mayores, a los pequeños y sobre todo a los jóvenes. Regeneración donde todos entramos. Lo más importante que hacer velar, y creo que queremos hacer, es crear autoestima. Que regeneremos la comarca, después el país, luego el planeta, y que con esa regeneración la gente tenga ganas de vivir en su tierra. Bueno, ese era un video de otra latitud, sin embargo, creo que aplica a todo lo que hemos hablado de agricultura regenerativa. Por mi parte, estimados jóvenes caficultores, es lo que yo tenía preparado como tema introductorio para lo que es agricultura regenerativa. Así es de que tenemos 5 minutos, como les había dicho, para que veamos preguntas, aportaciones o lo que tengamos pertinente. Carlos, le cedo el micrófono, cualquier cosa, aquí estoy conectado. Ok, vamos, ingeniero. Para comenzar, tenemos la primera pregunta que nos hacían, es si podemos hacer una combinación de lo que es una agricultura convencional con la agricultura regenerativa. Es correcto. De hecho, déjenme decirles algo. De hecho, así tiene que ser.
porque esto es como cuando, como nosotros, como seres humanos, cuando empezamos la vida, pues nacemos, nos arrastramos, gateamos, luego damos pininos, luego caminamos y ya después corremos. Entonces, lo mismo es con el tema de agricultura regenerativa. O sea, vamos, es un aprendizaje continuo, es una evolución. Yo el día de hoy puedo decir, voy a aplicar estas prácticas en mi operación. En la siguiente temporada, el siguiente ciclo, la siguiente cosecha, aplico otras y es un proceso. Cuando menos acuerdo, yo estoy aplicando todas las prácticas que involucra la agricultura regenerativa. Lo importante, y pues está excelente la pregunta, porque sí realmente nos marca un paso. Lo importante es comenzar, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de café. Hablando de café, yo puedo decir, ok, bueno, este año yo voy a empezar para decir un ejemplo, con controles mecánicos de café. Voy a comprarme una desbrozadora y voy a evitar el uso de herbicidas. Y voy a empezar a hacer los controles manuales o controles mecánicos. Esa ya es una práctica. Y si usted dice, bueno, el siguiente año yo quiero comenzar con otra, voy a ver dónde consigo la lombriz californiana y voy a empezar a hacer mi lombricompost. Y voy a hacer un tratamiento de pulpa y la voy a incorporar a mi finca. Perfecto, ¿verdad? Entonces, claro, en la medida en que adoptemos más prácticas, a la vez, pues más rápido va a ser la transición. Pero lo importante, como les menciono, es comenzar, es ir haciendo cambios en esa agricultura convencional hacia la agricultura regenerativa. Y a llegar a un punto donde sí lo estemos implementando al 100. Excelente. Ingeniero, también nos consultaban hablábamos sobre lo que era el cambio climático. Haciendo uso, nos preguntaban de lo que es la agricultura regenerativa. ¿Siempre hay un impacto como tal al medio ambiente o se reduce por completo lo que es el impacto ambiental? Y creo que lo mencioné yo al inicio cuando dije de que la actividad humana, independientemente cuál sea, genera un impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, de hecho, nosotros con el hecho de respirar, estamos generando un impacto ambiental. Solo para ponerles un ejemplo un tanto burdo. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo dióxido de carbono. Entonces, cualquier actividad de generación económica que nosotros realizamos tiene un impacto ambiental. Entonces, la agricultura regenerativa definitivamente lo que busca es, número uno, es conservar los recursos, ¿verdad? Para que el impacto ambiental se mitigue, pero va un paso más allá, que es el tema de la restauración. Yo sé que los que pusieron atención están de acuerdo conmigo porque lo mencioné varias veces. No solo es conservar, es restaurar. Entonces, excelente. Entonces, a través de la agricultura regenerativa, sí yo logro que el impacto ambiental llegar al punto de que el impacto sea cero, ¿verdad? O sea, netear el impacto ambiental con la restauración. Ok. Ingeniero, vamos a hacer una última pregunta que nos hacía José Adolfo Peña y era que nos preguntaba que qué puede hacer si en un análisis de suelo sale hierro y aluminio en altos porcentajes. Ok. Miren, el tema de los análisis de suelo definitivamente es algo bien técnico y hay que ver todos los elementos, no solo el hierro ni solo el aluminio. El aluminio hay que ver si es aluminio intercambiable también. Pero definitivamente, por lo normal de un análisis de suelo que sale alto en aluminio, no siempre, pero sí lo normal, es que hay un problema de acidez de suelo, ¿verdad? Y si hay hierro disponible, también confirma de que hay un tema de acidez. Ahí lo que corresponde es, si estamos hablando de un suelo que tiene aluminio intercambiable alto y presencia de hierro alto, es muy probable que la acidez sea alta, por lo tanto necesito hacer enmiendas calcáreas para corregir el pH del suelo. Corrigiendo el pH del suelo, automáticamente el efecto del aluminio y el hierro se corrigen, ¿verdad? Normalmente, como le digo yo, habría que ver el análisis para tener todo el contexto. Normalmente es
corrigiendo el pH del suelo, es decir, haciendo enmiendas calcáreas, yo corrijo el tema de aluminio. Excelente. Bueno, ingeniero, hay muchas otras preguntas. Muchachos, a todos, pues como saben, este curso va día a día desarrollando diferentes temas. Esperamos que en el resto de temas que vayamos tocando a lo largo del curso, ustedes vayan entendiendo cómo funcionan o dando respuesta a todas las preguntas que ustedes han tenido. Sin más, ingeniero, pues para comenzar, pues darle las gracias a todos los jóvenes que nos han acompañado en el curso del día de hoy, a usted por la explicación magistral que nos ha dado y por supuesto darle las gracias también a lo que es la Fundación Conducafé y a USAID, además de Nestlé, por facilitarnos este espacio y compartir con todos nosotros lo que son los conocimientos en todo lo que es agricultura regenerativa y demás temas que estaremos tocando a lo largo de lo que es este curso. Y sin más, pues realmente pues muy agradecido de mi parte y por el espacio y compartir con todos ustedes. De mi parte, pues buenas noches, ingeniero. No sé si se quiere despedir de los muchachos. Eso sería el curso del día de hoy, la clase del día de hoy para el curso, muchachos. Y muchísimas gracias y invitarlos y a seguir con nosotros, participando y poniendo mucha atención y aprendiendo sobre todo lo que en estos cursos se imparte. Muchas gracias, Carlos. Igual de mi parte, estaba ahorita leyendo los comentarios del chat. Les agradezco mucho. Me da mucho agrado que el tema haya sido de interés. Y bueno, los animo a que sigan con nosotros en estos temas de jóvenes caficultores. En los temas que vienen vamos a ir entrando un poco más en detalle en lo específico de la agricultura regenerativa y en aspectos más técnicos. Gracias de mi parte, agradecerles su disponibilidad. Cuenten con nosotros. Si hay algunas consultas que no quedaron resueltas, pues los pueden hacer al chat y nosotros con gusto les damos seguimiento. Gracias a todos y feliz noche. Buenas noches a todos. Se cuidan.